La sociedad en su conjunto es muy dada a crear ídolos de barro, que más tarde siempre se desvanecen. Idolatrar no es bueno y mucho menos si se trata de un ser humano de carne y hueso. La idolatría viene dada a favor de un personaje que, dada su relevancia, la gente cae en sus garras creyendo que dicho personaje está por encima del bien y del mal, y lo peor de todo es que hasta se lo creen. Estoy totalmente a favor de tener admiración por otras personas, sin embargo, cuando el término raya en lo absurdo y se convierte en idolatrar, es realmente penoso. Habría una larga lista de motivos por los que se puede tener una profunda admiración por otros, pero cuando se trata de idolatrar, todo cambia. Lo primero es conocer el significado de este verbo, que la Real Academia de la Lengua Española apunta a que quiere decir adorar ídolos. ¿Qué es un ídolo? Una imagen de una deidad, objeto de culto, o una persona o cosa amada o admirada con exaltación. La idolatría es una conducta absurda y perjudicial que va de la mano de la estupidez y que suele conducir a quien la practica a realizar actos inconscientes e irracionales que incluso rayan en la locura. Hay idolatría a personajes muertos y hay vivos que hacen leña del árbol caído, que lo único que hacen es aprovecharse de la inmadurez emocional, la ignorancia o el bajo nivel de autoestima de las personas, esto para alzarse y mantenerse sobre el pedestal. Es así que una cosa es admirar ciertas acciones de los personajes que forjaron nuestro país y otra muy distinta usarlos para adoctrinar a la población, como lo hace nuestro presidente. Lo anterior lo comento porque precisamente el mismo día en que Miguel Hidalgo y Costilla liberó a presos de la cárcel de la Congregación de Dolores la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la propuesta de la ley de amnistía, horas antes de dar su primer grito de independencia como presidente de México. Sí, ese de los 20 vivas y mostrando austeridad ante el pueblo bueno, pero ciertamente hubo festejo de élite fuera de cámaras, como lo hizo evidente el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, en su cuenta de Twitter. En fin, entrando en materia, recordemos que durante la campaña presidencial uno de los temas recurrentes fue la famosa amnistía, que el entonces candidato de Morena sugirió como opción para acabar con la violencia en caso de ganar la presidencia de México. Bueno, pero a todo esto, ¿qué es una amnistía? Si lo vemos desde el lado de la definición de la palabra, la Academia Mexicana de la Lengua se refiere al término amnistía como el hecho de perdonar ciertos delitos y de anular las penas correspondientes. Una amnistía es una ley aprobada por el Congreso tras una propuesta que surja en el mismo Poder Legislativo. De acuerdo con el artículo 92 del Código Penal Federal, con ella se extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño. Esto quiere decir que los delitos que se hayan cometido dejan de perseguirse y en caso de que ya exista una sentencia, la pena o sanción también desaparece. La amnistía no debe ser confundida con el indulto, que es una figura jurídica diferente a cargo del Poder Ejecutivo. En este solo es la pena de prisión la que es eliminada, siempre y cuando el sentenciado cumpla con ciertos requisitos, los cuales están detallados en el artículo 97 del Código Penal Federal. Ahora bien, los países que han aplicado amnistías lo han hecho dentro de un proceso de justicia transicional. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la justicia transicional es la verdad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. En específico, la ONU ha establecido 4 principios que rigen a este tipo de justicia: la obligación del Estado de investigar y procesar a los presuntos autores de violaciones graves de los derechos humanos, el derecho a conocer la verdad sobre los abusos del pasado y la suerte que han corrido las personas desaparecidas, el derecho de las víctimas a obtener reparación y la obligación del Estado de impedir que tales atrocidades se repitan. Aunque el tema ha causado gran revuelo, no es un tema nuevo, pues en los últimos 40 años ha habido 2 leyes de amnistía. La primera, que estuvo vigente de septiembre de 1978 a enero de 2015, que benefició a las personas que habían participado en los movimientos guerrilleros de la década de los años 60 y 70. Y después fue el mismo PRI quien en 1994, bajo el mandato de Carlos Salinas de Gortari, aplicó la amnistía en uno de los casos más emblemáticos de esa época. En ese año, Chiapas terminó viviendo varios enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas e integrantes del EZLN. Cuando las cosas parecían salirse de control, el expresidente Salinas, con el fin de lograr un diálogo entre el gobierno y los zapatistas, envió una iniciativa de amnistía al Congreso. Es así que en ambos casos los beneficiados fueron personas que cometieron delitos a partir de una causa o ideal político. Los guerrilleros que se acogieron a la ley de 1978 salieron de la cárcel y se reintegraron a la sociedad sin que se repitieran sus acciones armadas. En el caso de la norma de 1994, esta ha permitido que los integrantes del EZLN viajen por el país sin ser detenidos.
Si bien las actividades de este grupo guerrillero no se han repetido formalmente, este sigue operando en las montañas del sureste mexicano. Dicho lo anterior, la ley de amnistía, para empezar, no se puede llamar así, ya que se piensa perdonar a delincuentes y no a personas que por ideología tomaron las armas. En todo caso, López Obrador tiene la capacidad legal para indultar y así tendría la responsabilidad de a quién libera. Veamos. ¿Quiénes se verían beneficiados por la amnistía? La iniciativa de ley busca liberar en especial a 3 grupos: mujeres, jóvenes y personas de origen indígena, por considerar que viven en condiciones de desigualdad. Según la propuesta hecha por el presidente, las mujeres condenadas por poseer o vender drogas con frecuencia lo hacen a solicitud o por presión de sus parejas. Las personas indígenas enfrentan procesos sin un traductor o abogado que entienda su cultura y lengua. Los jóvenes que viven en pobreza procesados por posesión de drogas tienen pocas oportunidades de educación y empleo. Ustedes se preguntarán, ¿en cuáles delitos sí y en cuáles no aplicaría la amnistía? Delito de aborto en cualquier modalidad cuando sea cometido por la mujer embarazada o por médicos o parteros con consentimiento de la mujer. Delitos contra la salud cuando fuese cometido por una persona en situación de pobreza o extrema vulnerabilidad, por indicación de la pareja, pariente, por temor infundado u obligado por grupos de la delincuencia organizada. Consumidores de drogas que hayan poseído hasta 2 veces la dosis máxima de consumo personal. Personas que pertenezcan a comunidades indígenas y no contaran con un intérprete o defensor con conocimiento de su lengua y cultura. Robo simple sin violencia con pena máxima de 4 años. Delito de sedición o formar parte de grupos que incitaran a la comisión de otros delitos motivados por ideas políticas para alterar la vía institucional. Se excluyen los actos de terrorismo, secuestro, homicidio o lesiones graves. Condiciones para acceder a la amnistía son que sea la primera sentencia por el delito por el cual están encarceladas, pues no aplica a reincidentes. No tener condenas por delitos donde se privó de la vida a una persona, se violentara el cuerpo de otra persona, por secuestro o lesiones graves con secuelas permanentes. No haber utilizado armas de fuego en la comisión del delito. ¿Y cómo se dará la amnistía? La Fiscalía General de la República solicitará a petición de la persona o de oficio la aplicación de la amnistía. Las personas deberán ser liberadas de inmediato en cuanto la Fiscalía declare extinta la acción penal o la autoridad judicial suspenda el proceso, revoque la aprehensión y ordene la liberación. Pienso que en lo que se debe trabajar es en tener instituciones y un Estado de Derecho fuerte y bien estructurado. Se podrían bajar penas, eso sí, y si hay personas en prisión por falta de defensa, el Estado tiene la obligación de dar una defensoría de oficio. Lo que no está bien es perdonar a delincuentes y menos generalizando los motivos por los que se encuentran purgando penas. Solo te recuerdo, Andrés Manuel, que la inseguridad y la violencia sigue a la alza. En menos de un año has superado las cifras de los gobiernos neoliberales, aunque tus feligreses digan que es el resultado de las estrategias fallidas de estos. Ya basta de pretextos. Si te contrataron 30 millones de personas es precisamente para que des soluciones y no para que busques salidas absurdas. México quiere resultados, pero ya. Sigue nuestras redes en Alterno 180, espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.